Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar. Bienvenidos a esta séptima fecha ya de nuestro ciclo de conferencias en el marco de nuestro proyecto Humedales Costeros, un proyecto que busca conectar a las comunidades costeras con su entorno natural para que lo conozcan mejor y se empiecen a involucrar activamente en su conservación. Para las personas que se conectan por primera vez, Redaves es una ONG en la región de Coquimbo, la bahía de Coquimbo, que desde hace casi una década se dedica a la observación y la conservación de las aves silvestres. En el grupo hay personas muy diversas, tenemos gente con una formación científica y otros que estamos en esto motivados por la pasión y por supuesto también por la preocupación por las aves. Es una tarea muy grande, por eso es algo que no podemos hacer solos. Aquí a nivel local Redaves es miembro fundador de la Alianza por la Biodiversidad, una alianza de unas 12 organizaciones e instituciones que nos dedicamos a acción local en pro de la protección del medio ambiente. También participamos en la Red para la Protección de las Aves Playeras, una iniciativa de la ROC, donde el eje central es el monitoreo de la reproducción del pilpelún común y el chollo nevado, y también formamos parte de una red de organizaciones que, al igual que nosotros, están desarrollando un proyecto humedales costeros en distintas partes de Chile y también en el extranjero. Dos de esas organizaciones están con nosotros esta tarde. Un saludo muy especial al grupo Aves Perú y Aves y Conservación BirdLife en Ecuador. Ahora, conservación de aves, trabajo en redes, son pocas las personas que se manejan tanto en el tema como Diego Luna Quevedo, que lleva 12 años como especialista en política y gobernanza de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras en Manumet. Diego dice que, y voy a leer textualmente, trabaja en Manumet porque para conservar nuestros recursos y la biodiversidad en las Américas necesitamos desarrollar procesos colaborativos, construir alianzas y llegar a acuerdos. En Manumet construimos ciencia, las relaciones y el diálogo requeridos para lograr ese objetivo. Cuando leímos esto dijimos, ese es nuestro hombre, con Diego queremos hablar. Así que aquí está con ustedes Diego Luna Quevedo. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros esta tarde. Y antes que empieces, reiterar que si tienen preguntas o comentarios, los pueden anotar en el chat o en comentarios si es que están viéndonos por Facebook. Y si quieren, pueden darnos un me gusta en el Facebook para que tengamos sus datos por si queremos mandarles alguna información adicional después de esta conferencia. Adelante, Diego. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a Red Aves por la invitación y por todo el trabajo que hacen. Yo les voy a compartir un poco la mirada de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras sobre el trabajo en red, ¿verdad? Hoy necesitamos más y mejores articulaciones para conservar estas aves, y les voy a compartir un poco una visión, una mirada de nuestro trabajo y lo que hacemos, ¿no? Primero comentar un poco, aunque estoy seguro que muchas de ustedes conocen, pero hablar un poco sobre las aves playeras. Son básicamente especies que son del orden chadradriformes. Ahí tenemos, ¿verdad?, todos los chorlos, los playeros, los zarapitos, los pitotoy, los pipilenes, los perritos, las becasinas, las abocetas, las jacanas, los pollitos de mar, ¿verdad? Son un grupo muy diverso. No todas las aves que están en la playa son aves playeras, y no todas las aves playeras están en la playa.
no es un tema fácil, pero básicamente estamos hablando de un grupo muy particular, ¿verdad? Que tiene características particulares, tiene adaptacionciones particulares. Tenemos 217 especies más o menos registradas en el mundo. Hay 81 que están en las Américas durante todo o parte de su ciclo de vida. Hay estimadas 52 especies que se reproducen en Norteamérica y 35 que se reproducen en Centroamérica, en el Caribe y en América del Sur, ¿no? En el caso de Chile, tenemos 49 especies regulares, incluyendo el Numenius borealis, que está considerado extinto. Y de esas 49 especies, 25 nidifican en el país, 23 son migrantes neárticas, una se reproductora en el territorio antártico, y también se tiene registro de 13 especies errantes y una extinta, ¿no? Que es el Numenius borealis. Respecto de, un poco, me gustaría hablar de 5 retos hoy día para la conservación de estas especies, que tienen que ver fundamentalmente con los particulares ciclos de vida y migración que tienen, ¿ya? Primero de esos retos tiene que ver con, voy enseguida, las aves playeras se encuentran entre las especies más migratorias del mundo, ¿no? Estamos hablando de especies que son, en algunos casos, de las mayores migraciones del mundo animal, ¿ya? Como, por ejemplo, el caso de playero ártico, playero rojizo, el Calidus rufa, por ejemplo. Y eso nos plantea un primer desafío que tiene que ver con las escalas de conservación de estas especies, ¿no? Tengo que ir más allá de las escalas nacionales, más allá de la escala de sitios, para entrar a escalas que tienen que ver con rutas migratorias, con escalas internacionales, con escalas hemisféricas, ¿verdad? Ese es el primer desafío para conservar las aves playeras y los sitios que sostienen sus ciclos de vida, ¿no? El segundo, básicamente, tiene que ver con, aquí está, por ejemplo, les comentaba, el playero ártico y el viaje largo. Voy a volver a la diapo, perdón. El viaje largo que esta ave tiene desde... Me estoy yendo para el otro lado, perdón. Un segundito. Voy a volver al tiro. Ahí sí. Les comentaba del largo viaje de esta especie, que al menos cada año recorre más de 30.000 kilómetros de ida y vuelta entre sus zonas de reproducción e invernada. Entonces, volviendo al tema que les mencionaba, la escala, ¿no? De ahí, el segundo desafío tiene que ver con que estas especies se concentran en densidades muy altas, en una red de sitios críticos durante su ciclo de vida, migración, sitios de descanso, sitios de parada, sitios de reproducción, de alimentación, ¿verdad? Y esto nos implica la escala que tiene que ver con los sitios, ¿verdad? De los sitios críticos, ¿no? Hábitat críticos, sitios críticos. Y después, el tercer desafío tiene que ver, el tercer reto tiene que ver con el escenario de pérdida, destrucción y contaminación de estos hábitats críticos que están en aumento, ¿verdad? Y esto impone un reto fundamental, que es poner el foco en eliminar las barreras de conservación, las fuentes de presión que estos sitios tienen a lo largo de las Américas. Como si fuera poco, ¿verdad? Las aves y sus hábitats están sufriendo ya a lo largo del hemisferio efectos del cambio climático, aumento del nivel del mar, que tiene consecuencias en sus hábitats, cambios de la temperatura en los océanos, y cómo todo esto afecta la disponibilidad
del hábitat y del alimento para estas aves, entonces tenemos que pensar desde ya en la adaptación, en cómo las acciones de conservación que vamos generando en los sitios tiene una dimensión de adaptación. Y el fenómeno más complejo, ¿verdad?, tiene que ver con la declinación de especies. En general, la mayoría de las aves playeras, a excepciones, están declinando. Es un ejemplo de la tendencia poblacional que muestra Caliris canurus rufa para Bahía Lomas. Bahía Lomas es el sitio de invernada más importante de toda Sudamérica para el playero ártico, playero rojizo, que es Caliris canurus rufa. Hay un santuario de la naturaleza que es administrado por el Centro Bahía Lomas, y esto es un poco la data en los últimos años, y que en general muestra la tendencia de las poblaciones de las aves playeras, ¿no? Voy a hablar un poco ahora de las escalas, ¿ya? Siguiendo los retos que mencionaba. Es posible distinguir 3 escalas, ¿ya? Y aquí empezamos a mirar un poco el tema que nos convoca, que es el trabajo en red. Tenemos la escala de los sitios que mencionaba, ya que esa escala tiene que ver con la perspectiva del manejo y resguardo de los sitios críticos, o de hábitat críticos, o de especies críticas, ¿ya? El primer foco son los sitios, ¿ya? La red hemisférica es una red de sitios. De ahí tengo la escala nacional, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con la necesidad para conservar a estas aves de planificar, hacer planificación nacional, planes nacionales, estrategias nacionales. Desde la RAP, desde la red hemisférica, hemos facilitado procesos en Brasil, en Ecuador, en Argentina y en Perú, para la elaboración, procesos participativos de elaboración de planes nacionales. Y actualmente estamos culminando el plan de acción para Chile en el marco de la ENCA, ¿no?, en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Prontamente el plan va a estar terminado y en condiciones de ser presentado al Ministerio de Medio Ambiente para su oficialización. Entonces, la segunda escala es la nacional. Yo tengo que planificar, tengo que tener una visión estratégica, tengo que tener objetivos para esa escala. Y la tercera son las rutas migratorias, que como ven ahí en la imagen, ¿verdad? Hay 3 rutas migratorias en las Américas hoy día. La del Pacífico, ¿verdad?, que es la que fundamentalmente toca a Chile, ¿verdad?, y donde Chile tiene una preponderancia fundamental. El Atlántico, la ruta del Atlántico, y lo que se denomina el Mid-Continental, la mitad del continente, que es lo que está marcado en amarillo. Entonces, ahí hay otra escala donde se definen, ¿verdad?, objetivos y acciones, pero para la escala de ruta migratoria, ¿no? Acciones y objetivos que involucran países, que van más allá de fronteras administrativas o geopolíticas, sino que involucran articulación, colaboración a otra escala. Entonces, desde el punto de vista de la conservación de las aves playeras, pero desde el punto de vista del trabajo en red, necesito completar redes a estas 3 escalas. A escala de los sitios, tengo que mirar el entorno de los sitios para articular, convocar a todos aquellos actores clave en una red local. Desde el punto de vista nacional, tengo que identificar y articular a aquellos actores que son fundamentales para el alcance nacional. Y desde las rutas migratorias, como les decía, la escala tiene que ver con involucrar fundamentalmente a los gobiernos, a las universidades, a las ciencias, a las comunidades, pero a esta escala, ¿no? Más allá de las fronteras, más allá de los límites administrativos, geopolíticos, etc. Entonces ahí tenemos las 3 escalas: escala de sitio, escala nacional, escala de ruta migratoria, pero además tengo que gestionar la interfaz entre esas 3 escalas, ¿no? Tengo 2 dimensiones, la dimensión del bottom-up, desde los sitios hacia arriba, y tengo la dimensión del top-down, desde las rutas migratorias hacia abajo.
voy a comentar un poco, a compartir con ustedes qué es lo que hacemos en la red hemisférica, ¿no? La misión de nuestra red es básicamente conservar a las aves playeras y sus hábitats en red, ¿verdad? Tenemos que velar porque los sitios clave para que las aves puedan cumplir su ciclo de vida estén resguardados, estén conservados. Esa es un poco nuestra misión, el trabajo en red. Tenemos diferentes criterios de selección de sitios, básicamente que son tres. La importancia hemisférica, ¿verdad? Con al menos 500.000 aves playeras al año, o el 30% de una población biogeográfica o una especie. La importancia internacional, que son al menos 100.000 aves playeras por año, o al menos el 10% de la población biogeográfica de una especie, y la importancia regional, al menos 20.000 aves playeras por año, o el 1% de la población biogeográfica de una especie, ¿no? Necesito cumplir con dos criterios. Uno, el criterio biológico, tengo que documentar, ¿verdad? Con evidencia técnico-científica la presencia de las aves en los sitios, y además tengo que tener el consentimiento por escrito, el compromiso por escrito de los propietarios, de los administradores o los manejadores de un área, ¿no? Esos son básicamente los requisitos. Hoy día tenemos 114 áreas en 18 países, en 15,5 millones de hectáreas, y a la fecha son más de 400 socios que están integrados a esta red. Estamos hablando de gobiernos nacionales, de gobiernos locales, estamos hablando de comunidades, de ONGs, de sector privado. O sea, los socios de la RAP son muy variados y son de diferentes tipos. En el caso de Chile, tenemos 7 sitios, que son los que ven aquí en la diapositiva. La desembocadura del río Yuta, las salinas de Huentelauquén, que es el sitio más nuevo en Chile, el estuario y la desembocadura del río Maipo, los humedales de Maullín, el humedal marino de Chamisa, los humedales orientales de Chiloé, y, como les decía, Bahía Lomas, que es el sitio de invernada más importante de Sudamérica para el playero ártico o playero rojizo. Esas son las 7 áreas, los 7 sitios RAP que existen hoy día en Chile. Y en el caso de la bahía de Coquimbo, donde trabaja Red Aves, el trabajo de la ROC, de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, la prospección que se ha hecho en el área, hay un poco más de 440 pilpilenes, que eso significa en torno al 3% de la población biogeográfica. Y estamos hablando de más o menos, ahí está, hay un mapa, no sé si se ve muy bien, pero estamos hablando de unas 180 hectáreas que comprenden la zona de playa y dunas que va desde Punta de Teatinos hasta el faro, faro monumental creo que se llama, de La Serena. Y esto incluye los cuerpos de agua de la laguna Saladita y parte de la desembocadura del río Elqui. Estamos hablando básicamente como de una gran franja de playa y dunas que albergan, ¿verdad?, una población significativa, una porción significativa de la población biogeográfica del Pilpilén, y la ROC está trabajando ahí tratando de articular un proceso para eventualmente sumar la bahía de Coquimbo a la RAP, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos, no? La RAP es una red de socios, básicamente. A partir del reconocimiento internacional al valor biológico de un área, lo que hacemos es facilitar, acompañar a los socios en procesos de conservación local. Eso es un poco nuestro trabajo. Que el foco de esos procesos de conservación local, obviamente, son las aves playeras y sus hábitats. Nuestra premisa es mantener conservada, como les decía, una red de sitios para que las aves puedan cumplir con sus ciclos de vida. Y ahí lo que hacemos es, tenemos herramientas para evaluación de sitios, acompañamos a los socios en el desarrollo de planes y estrategias,
Se trabaja en el involucramiento de las comunidades, en procesos de buena gobernanza, en estrategias de manejo a escala de sitios y a escala de hábitat, en la evaluación y el resguardo de servicios ecosistémicos, por cierto, en el monitoreo de especies y poblaciones, que es la base de nuestra estrategia, ¿verdad? Conocer el estado de las poblaciones, de las especies es fundamental para nuestras estrategias. Y también, aunque no somos, y eso siempre me gusta aclararlo, no somos una fuente de fondos, sí hemos sido muy exitosos en los últimos 30 años en acompañar a nuestros socios en la identificación y el levantamiento de fondos que permitan llevar adelante el proceso de conservación. Y por cierto, la red es la fuente por excelencia de intercambio de lecciones y aprendizaje, de gestión de conocimiento, de esta gran red del Ártico, ¿verdad?, a la Patagonia. Seguir, si los slides me lo permiten. Quiero comentar un poco una visión desde el punto de vista de los tiempos que nos tocan vivir hoy y la perspectiva de qué implica, o básicamente cuáles son los principales desafíos para conservar estas aves en tiempos de crisis, ¿no? Primero hablar del contexto actual, que yo lo denomino como una crisis multidimensional, ¿verdad? Tenemos emergencia climática, crisis hídrica, estallidos sociales, la pandemia que no nos deja, no nos suelta. Y ahí, ¿verdad? Se ha avanzado mucho en la evaluación de los riesgos, fundamentalmente, que estos escenarios implican para las comunidades, para la sostenibilidad, etc., ¿no? Esto es el Global Risk Report salió recientemente de World Economic Forum, que habla de los 10 o la identificación de los riesgos más severos a escala global para los próximos 10 años, ¿no? Ustedes ven que los primeros 3 riesgos globales tienen que ver con medio ambiente, ¿no? Y ahí tenemos la acción fallida o las fallas en la acción climática, ¿verdad? Tenemos el clima extremo y tenemos la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Que son los 3 principales riesgos hoy día a escala global. Y cuando hablamos de aves playeras, de conservación de aves playeras, de conservación de este grupo de especies, estamos hablando particularmente del riesgo relacionado con la pérdida de la biodiversidad. Desde la perspectiva del riesgo, hoy día, ¿verdad?, los principales riesgos para la humanidad están asociados a factores ambientales. Por otra parte, tenemos el impacto del COVID, ¿verdad?, que ha generado un cambio, un punto de inflexión en términos socioeconómicos, en términos de la caída del PIB, del Producto Interno Bruto en los países, el aumento de la tasa de desocupación regional, la población en situación de pobreza que se ha incrementado fuertemente, ¿verdad? No podemos perder de vista el contexto para hablar de conservación. Y estamos en un escenario de compleja reactivación económica. Y las medidas que se están tomando hoy día para reactivar las economías en la región están determinando el desarrollo de nuestras economías en el corto y mediano plazo. Y a la vez la reactivación está implicando más presión y explotación de recursos naturales, más extractivismo, más energía, más obras, más infraestructura. Es decir, lo que sabe hacer Latinoamérica para aumentar sus cifras macroeconómicas y generar empleo es básicamente, ¿verdad?, los recursos naturales, las obras, la infraestructura. Y eso está cruzado en algunos casos, en algunos países, por una tendencia a flexibilizar ciertas regulaciones o ciertos procesos de evaluación ambiental, y hay una suerte de fast track para aprobar proyectos de desarrollo en nombre justamente de recuperar el empleo, de aumentar la inversión
Esto está generando un aumento fuerte, significativo de la presión en las áreas protegidas, en las IVAs, en los sitios Ramsar, en los sitios de la RAP, en las ICOMS en general. En algunos casos el desarrollo y la presión está llegando a las puertas, a los límites de estas áreas protegidas. Y eso implica una situación de alerta y una necesidad de redoblar los esfuerzos que se están haciendo para resguardar los sitios críticos de conservación, ¿no? Se han venido haciendo esfuerzos en los últimos años para conservar, para manejar áreas importantes de conservación, pero ahora hay que redoblar estos esfuerzos porque las amenazas aumentan, ¿no? Y en tiempos de crisis, conservar estas aves, o en general conservar humedales o sitios críticos para conservación, implica revisar esquemas y las formas actuales de gobernanza, es decir, tenemos que repensar, tenemos que replantear los acuerdos existentes hoy día, necesitamos nuevos acuerdos para nuevos retos en tiempos de crisis, no podemos seguir haciendo más de lo mismo porque todo cambió, ¿verdad? Y el abordaje bottom-up es fundamental, ¿no? Desde abajo hacia arriba, es decir, desde los territorios y las comunidades locales, es desde donde hay que construir los procesos. Eso es lo que nos permite sostener la legitimidad y la sostenibilidad de los procesos. Es decir, sin las comunidades no puedo hacer conservación de aves playeras, ¿no? O de conservación en general. Y otro elemento que es fundamental en estos tiempos tiene que ver con reforzar el cabildeo, la comunicación permanente con los líderes locales, con las comunidades, con las autoridades, con los tomadores de decisión. Es decir, es fundamental hoy día mantener un cabildeo permanente, mantener una comunicación permanente con los principales stakeholders locales, con los principales stakeholders de los procesos. En términos de redes de conservación, necesitamos más y mejores alianzas, articulaciones y redes, tanto a los niveles que les mencionaba, a nivel local, a nivel nacional, internacional, y entre los sectores, ¿no? Necesitamos, desde la perspectiva de la gobernanza, de la conservación, articular a la sociedad civil, al sector privado, al sector público, es decir, necesito aumentar el músculo de alianzas y articulaciones, cruzando las fronteras de los actores tradicionales, de los actores convencionales, empezar a involucrar actores poco probables o actores que están más alejados de los entornos tradicionales de los procesos de conservación, ¿no? Pero necesito más redes, más articulaciones a diferentes niveles y entre diferentes sectores, ¿no? La crisis del COVID nos ha demostrado, ¿verdad?, la íntima relación entre naturaleza y salud humana. Y eso nos permite visibilizar los beneficios de la conservación para el bienestar humano y la acción climática. Oye, es muy evidente esa relación, esos beneficios de lo que implica la conservación, mucho más allá de las aves, sino para el bienestar humano y para la resiliencia climática. Entonces es necesario visibilizar eso de manera más explícita. Y pensando en la reactivación económica, necesitamos pensar en estrategias creativas, innovadoras de cómo integrar los esfuerzos locales de conservación con los polos de reactivación económica, ¿no? Tiene que haber una integración de conservación y polos de desarrollo local. Y por último, poner especial atención a los planes de desarrollo local. Los planes se están transformando, se están actualizando en el marco del proceso de reactivación económica en los países, en las regiones, en los departamentos, a escala municipal. Entonces hay que poner especial atención a esos planes de desarrollo local. También a los cambios que están ocurriendo en los instrumentos de ordenamiento territorial y fundamentalmente a los sistemas de evaluación de impacto ambiental, donde hay que estar atento a las evaluaciones de los proyectos, a las implicancias que esos proyectos tienen para las áreas de conservación y además de cómo están siendo evaluados los impactos sobre especies, hábitat y poblaciones de estas aves.
El manejo hoy día de un área importante para la conservación de aves playeras implica básicamente acuerdos. Sin acuerdos no puedo conservar. Y acuerdos sobre el uso de sitios. Necesito articular medidas de resguardo a escala de hábitat, regular, restringir, en la mayoría de los casos, el uso humano. Hoy es fundamental poder asegurar el espacio físico para que las aves puedan cumplir sus ciclos de vida. Lo que tenemos hoy día, en términos de esta red de sitios a escala hemisférica, es el mínimo, ¿verdad?, posible para que las aves puedan cumplir su ciclo de vida. Es decir, si yo empiezo a sacar piezas de este sistema de sitios hemisféricos, empiezan a ocurrir descalabros a escala de especies, a escala de poblaciones. Entonces es fundamental asegurar el espacio físico para que estas aves puedan cumplir su ciclo de vida como una prioridad. Y desde luego gestionar los disturbios, las amenazas, para tratar de lograr las mejores condiciones de conservación para estas aves, ¿no? Necesitamos, como les decía, cruzar las fronteras de lo posible, abordar enfoques innovadores, ponernos creativos. No podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes de la pandemia o de estas crisis. Hay que innovar en términos de proceso, hay que innovar en términos de estrategias, en cómo mostramos los beneficios de la conservación y fundamentalmente cómo se construye el músculo social necesario en los territorios para resguardar los sitios de importancia ecológica, de importancia ecosistémica, de importancia para la biodiversidad. Ya para ir cerrando, quiero relevar como las 3 dimensiones más importantes en términos de manejo de un área importante para las aves playeras. Primero tengo la gobernanza, ¿verdad?, que tiene que ver con las instituciones, con cómo se construyen sistemas participativos para toma de decisiones a escala local, cómo se toman acuerdos, las reglas que se construyen y los procesos que se construyen. Después tengo a la comunidad, que es, como les decía, es el elemento fundamental en los procesos de conservación hoy día, que primero necesito que las comunidades tengan los niveles de conciencia mínimos, que estén informados sobre la importancia de los sitios y los beneficios que se generan para las comunidades, pero no me alcanza solo con que las comunidades estén informadas, que sean conscientes del valor, sino que necesito muestras tangibles de apoyo, o compromisos firmados con las comunidades, o grupos locales, o grupos de voluntarios que trabajan en los sitios. Necesito muestras tangibles de apoyo local, no solo que la comunidad esté concientizada, que la comunidad valore, sino que se involucre en los procesos. Y además de la gobernanza y la comunidad, los recursos son fundamentales, ¿no? Procesos de conservación sin recursos es conversación. Y ahí están recursos humanos, recursos financieros, ¿verdad? Fondos, infraestructura, información. La capacidad de manejo de un sitio crítico para las aves playeras está conformada por estas 3 variables. Y mencionar también que cuando estamos hablando de conservar a las aves playeras y sus hábitats, estamos contribuyendo directamente al bienestar de las comunidades que habitan sus entornos. No solo estamos conservando aves, sino que además de generar las condiciones necesarias para que estas aves cumplan con sus ciclos de vida de manera exitosa, estamos asegurando también los servicios ecosistémicos de esos sitios, ¿no? Las fuentes de agua, las fuentes de sustento para las comunidades locales, los recursos locales, más resiliencia frente al cambio climático, y estamos contribuyendo también a sostener economías locales, particularmente en sitios que dependen, o comunidades que dependen directamente de los recursos naturales para sostenerse. Entonces, estamos hablando mucho más allá de la conservación de las aves playeras, sino que
estamos resguardando servicios ecosistémicos que brindan estos sitios de gran importancia para estas aves. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, que de alguna manera refleja de manera sintética la mirada, la visión de nuestra red, del trabajo que hacemos. Así que les agradezco la atención y quedo disponible para comentar, para responder consultas, comentarios. Muchísimas gracias, Diego. Súper interesante y me gusta ver cómo haces como una imagen global, bien estructurada de los distintos procesos, los mecanismos. Vamos a pasar con Miriam, que va a leer las preguntas. Miriam, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con Lilian, que forma parte del grupo de Aves Perú. Y Lilian te hace una consulta a Diego referente a cómo se puede generar los datos de la zona para saber si cumple o no con los criterios de sitio de importancia. Si es que existe una metodología específica y si lo puede realizar cualquier institución o tiene que ser una institución del Estado. Gracias por la pregunta. Básicamente no hay un método, ¿ya? Sino que el método que se utiliza tiene que ver con los censos, ¿verdad? Que pueden ser censos estacionales en las diferentes etapas del año. Y lo que sí necesito es mostrar una consistencia de los datos a lo largo del tiempo, ¿ya? No solo alcanza con tener datos de una temporada que demuestren que hay presencia de estas especies, sino lo que necesito es mostrar una situación en el tiempo de al menos un par de años, 3 años, ¿verdad? Para dar cuenta de que los sitios realmente no es que en determinada época o en determinado año o temporada fueron usados por las aves, sino que hay una foto en el tiempo que nos permite asegurar desde el punto de vista de la ciencia que los sitios forman parte de estos hotspots para las aves y que cumplen con los criterios. La data es, ¿verdad? Es totalmente abierta. Por ejemplo, hay muchos sitios que usan información de eBird, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser de ONGs, pueden ser de universidades, puede ser del Estado, puede ser del sector privado. Es decir, hemos tenido procesos, postulaciones que están basadas en datos que son de empresas, en datos que son de universidades, en datos que son de municipios, en datos que son de ONGs. Así que básicamente lo que se requiere es tener censos estacionales y que estén debidamente documentados para que los revisores y nuestra oficina ejecutiva y el Consejo Hemisférico de la RAP puedan evaluar la calidad, la importancia de los sitios en su mérito. Genial, muchas gracias. Continuamos con una pregunta o con una reflexión de Marta Aravena que indica como que si se ha tenido en cuenta un sitio de nidificación para Sula variegata que está en Quiriyuca. Me imagino que ese no... Bueno, contestando la pregunta. Sí, no, básicamente Sula variegata no está dentro de nuestro ámbito de acción, no es una ave playera, así que lamentablemente no trabajamos con ese grupo de especies en nuestra red, pero sí sabemos que Quiriyuca es un sitio muy importante y que requiere resguardo, ojalá lo más urgente posible por las amenazas de desarrollo inmobiliario que existen en el área, pero está un poquito más allá de nuestro ámbito de acción. Gracias, Diego. Continuamos con Carla y ella nos pregunta que si existe en Chile algún modelo de funcionamiento que cumpla con los objetivos que tú planteas, ¿no? En tu charla o alguno que trabaje vinculado con el Estado, ¿no? De las cosas como que se tienen que hacer. Sí, el caso, hay varios casos, ¿no? Hay procesos, en general los sitios RAP, una vez que han sido declarados, una vez que se ha
reconocido el valor biológico de estos sitios a nivel internacional, han permitido articular procesos de conservación local. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la desembocadura del río Utah, que hoy es santuario, tenemos en la desembocadura del río Maipo, que también es santuario. En general, los sitios de la RAP y los procesos articulados por los socios locales han permitido lograr figuras de protección oficial. Ya ese es un poco el norte. Ahora, en términos de ejemplos, Bahía Lomas, en la comuna de Primavera, en la región de Magallanes y Antártica chilena, es un ejemplo muy interesante para mirar, para replicar, donde a través de más de 10 años de investigación científica se dio sustento al sitio RAP. Después se logró articular un proceso para la declaración de un santuario de la naturaleza en el área, que hoy está siendo administrado a través de un comité operativo donde participan todos los sectores, sector público, sector privado, academia, etc. Hay un modelo de gobernanza muy interesante. Y el Santuario de Naturaleza de Bahía Lomas es administrado por el Centro Bahía Lomas, que es uno de los 9 centros de investigación de la Universidad Santo Tomás a lo largo de Chile. Ahí hay un modelo súper interesante que yo invito un poco a mirar, a explorar, que mezcla ciencia, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los sitios que tiene mayor información de mejor calidad sobre aves playeras en todo Chile, ciencia, gobernanza, acuerdos, manejo. Quiero mencionar que Bahía Lomas está situado en la boca oriental del estrecho Magallanes, que es un área de altísima operación petrolera, ¿verdad? Con muchas plataformas petroleras en el área. Entonces, a través del manejo ha sido posible en estos años poder hacer convivir, ¿verdad? Nada más y nada menos que un área de explotación petrolera con el área de invernada más importante de toda Sudamérica para el playero ártico, el playero rojizo. Entonces, Bahía Lomas es un sitio o un proceso que siempre recomiendo mirar como referencia, ¿verdad? Ahí está la doctora Carmen Espós, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, que ella lidera ese proceso. Así que hay un modelo de ejemplo interesante a seguir. Genial. Gracias, Diego. Vamos a ir acabando porque Diego se nos tiene que marchar en 15 minutos, así que si tenéis alguna pregunta rapidito. Seguimos con Felipe, que te pregunta que según tu experiencia y considerando que hay un límite para colocar este tipo de sitios, ¿cuántos sitios crees tú que faltan en Chile para estar más tranquilos y asegurar el ciclo de vida de estas aves? Sí, en general la información, los datos son dinámicos, ¿no? Es decir, cuando aumentamos la capacidad de monitoreo, van apareciendo muchos más datos y muchos más sitios, ¿no? Entonces, como poder responder a la pregunta de cuál sería el número ideal de sitios para proteger es un poco difícil, más que nada por lo que decía, porque van evolucionando los datos en el tiempo. Pero hay sitios que sin duda faltan incluir, como mencionaba, la bahía de Coquimbo, ¿verdad? En esa porción de playa que mencionaba, muy relevante. Está todo lo que el área asociada a la desembocadura del río Mataquito, por ejemplo, que es muy relevante, o la playa Isla de los Reyes, en la zona de Rocuán Andalién. Es decir, en el plan nacional, en el plan de acción nacional de aves playeras que mencionaba que se está trabajando, ahí se van a definir los sitios prioritarios, y en base a eso, ¿verdad? Va a haber que ir generando los procesos, las articulaciones para al menos completar los sitios chilenos que son de gran importancia en la ruta migratoria del Pacífico de las Américas, ¿no? Justamente el Plan de Acción Nacional nos va a brindar esa perspectiva de cuáles son los sitios críticos a resguardar. Pero como les digo, a medida que aumenta la capacidad de monitoreo, a medida que aumentan los datos, nos vamos encontrando día a día con nuevos sitios que son
de gran importancia y que aún no lo sabíamos. Genial, gracias Diego. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Marcelo Olivares, que es integrante de Red Aves y que lleva a cabo este proyecto por el cual hacemos estos ciclos de charla. Marcelo, si tienes la pregunta que quieres hacerle a Diego, por fin. Hola Diego, no sé si me escuchan bien. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Fantástico, gusto saludarte Diego, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos los que están participando y acompañándonos. Yo quisiera, Diego, consultarte por la proyección que hay desde del grupo de aves playeras del hemisferio occidental en relación a justamente a la ruta del medio, vamos a decir, que es, en el caso nuestro involucra humedales altoandinos y toda la zona de los grandes salares también de la zona norte, y que obviamente constituye también parte de las especies de aves playeras que reconocemos. Tú lo has dicho muy bien, hay aves que uno identifica con la idea de la playa, pero esta playa al lado del océano y no las playas que están en los humedales altoandinos. Así es que me gustaría si puedes referir un poco en qué está eso y cuánto parte de Chile involucra esa ruta en los estudios que se están haciendo y en las definiciones que puedan venir. Gracias, Sí. Diego, una vez más, un abrazo. Gracias, Marcelo. Sí, ahí el proceso de construcción de la estrategia del Midcontinente está muy avanzado. Mi compañera Isadora Angarita lidera este proceso. Y para el caso de Chile, obviamente la mayor preocupación tiene que ver con, como decías tú, con algunos sitios altoandinos que están siendo amenazados hoy día por el desarrollo minero, la extracción de litio, ¿verdad? O sea, hay una preocupación ahí también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los ecosistemas amazónicos en Perú. La estrategia está en proceso hoy día de culminación, ¿ya? Y básicamente lo que implica eso, implicará trabajar con la misma lógica que se ha venido trabajando de las tres escalas, ¿verdad? Las acciones que puedan definirse para colaboración entre gobiernos a escala de ruta migratoria. Los planes nacionales ya están reflejando, a pesar de que la estrategia del Midcontinental no está culminada aún, pero en el caso de los planes, en el de Chile y en el de Perú, se definieron acciones específicas de resguardo para estos sitios, y a escala local, ¿verdad? El gran desafío ahí es trabajar un poco con los sitios altoandinos, que han sido un poco como los sitios más olvidados para la conservación de estas aves. Hemos trabajado fundamentalmente con los sitios costeros, ¿verdad? Particularmente en el caso de Chile con la ruta del Pacífico, pero el desafío fundamental es articular ahí procesos locales que permitan resguardar, ¿verdad? Estos sitios que, como les decía, la prioridad 1 tiene que ver con remover las barreras de conservación asociadas a la actividad minera, al impacto que está teniendo en los sistemas hídricos, y la explotación del litio en los salares es también de gran preocupación, ¿no? Pero espero que prontamente el proceso culmine para que empiece la implementación de la estrategia, y la perspectiva es la misma que mencionaba para las rutas migratorias, ¿no? El enfoque top-down, desde la estrategia hacia los sitios, y el enfoque bottom-up desde los sitios hacia la ruta migratoria. Muchos desafíos por delante, sin duda, y Chile tiene un rol fundamental también, no solo en la ruta del Pacífico, sino también en la del Midcontinental. Gracias, Diego. Justo siguiendo con este enfoque como cordillerano, Rafael nos pregunta que si existen sitios de aves playeras en zonas cordilleranas y si son de relevancia. Dice, ya que al parecer en las costas habitan muchas,
más que hacia los valles y que tiene una duda con respecto a una especie en concreto que es el chorlito cordillerano. Sí, como mencionaba, en el proceso de la estrategia, del Plan de Acción Nacional que se está haciendo para Chile, en el marco de la ENCA, de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, ahí se definieron algunos sitios que son fundamentalmente sitios altoandinos. No tengo en la memoria la lista completa, pero básicamente los salares tienen un rol fundamental, y en el caso del chorlito cordillerano, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de ambiente que son las vegas cordilleranas. Ahí hay un trabajo también donde se deben priorizar estos ambientes, como les decía. En general, nos hemos enfocado mucho en los ambientes costeros. Tradicionalmente, los esfuerzos de ciencia han estado, de ciencia y conservación, han estado fundamentalmente enfocados en las costas. Entonces, todo lo que genera hoy día la estrategia, tanto el Plan de Acción Nacional para Chile como la estrategia del Mid-Continental, abordan, ¿verdad?, como un tema prioritario las brechas de información y las brechas de conservación que existen para ese tipo de ambientes, ¿verdad? Y efectivamente, en el caso del chorlito cordillerano, es una de las especies prioritarias, una de las especies que está incluida en el Plan de Acción Nacional, y ni bien el plan culmine, ahí se van a presentar, se van a dar a conocer las principales acciones contempladas para ese tipo de especies, para ese tipo de ambiente. Gracias, Diego. Bueno, ahora cambiamos un poco el foco y Daniela nos pregunta algo muy concreto, que es una problemática que tenemos aquí en la región, que es con respecto al río Elqui, ¿no? Ella nos pregunta el hecho de que, bueno, se ha conseguido la declaratoria de humedal urbano, pero que sin embargo, a pesar de esta declaratoria, sigue habiendo un proceso de construcción en el sector, como para, dice, lo más apurado posible, por ejemplo, construyendo pretiles que desvían el agua, y ella pregunta como qué estrategias se pueden hacer o qué cosas innovadoras, como tú has comentado en tu charla, podemos generar para evitar esta degradación que tiene este lugar en concreto. Sí, el tema del río Elqui lo he ido siguiendo básicamente como ha ocurrido. Yo creo que lo más destacable en ese caso ha sido el trabajo de la comunidad, de cómo la comunidad ha ido en resguardo del sitio. Estamos hablando de un sitio con alta intervención, ¿verdad? Yo viví en Tongoy mucho tiempo y ahí conocí un poco el sistema. Estamos hablando de una situación de larga data, ¿verdad? 15, 20 años atrás, donde viene ocurriendo de manera progresiva una situación de presión en el área. Entonces, el primer elemento es lo que tiene que ver con el empoderamiento de la comunidad local en el resguardo. Ahí he visto que se hace un trabajo formidable, ¿verdad? Ahora, lo innovador siempre tiene que ver con adelantarse a conservar antes de. Y en el caso del río Elqui estamos más bien en la otra situación, donde estamos tratando de revertir una situación de presión bastante compleja. Entonces ahí, más bien, en el caso del río Elqui, donde uno puede innovar es en seguir construyendo ese apoyo ciudadano, ¿verdad? Esa defensa ciudadana, que es el elemento clave. Creo que hay que trabajar mucho más en lo que tiene que ver con la dimensión legal, ¿verdad? De las opciones legales que se pueden llevar adelante frente a estos nuevos escenarios, donde el humedal, estamos ante un humedal urbano. Mi sugerencia ahí es explorar mucho más las opciones legales de resguardo, ¿verdad?, frente a las amenazas. Y creo que también hay que profundizar el diálogo, ¿verdad?, con los privados, tratar de alcanzar acuerdos, ¿verdad? Como mencionaba al inicio, conservar tiene que ver con la capacidad de alcanzar acuerdos, pero yo creo que esos son los tres elementos fundamentales, ¿no? Fortalecer el trabajo ciudadano, el apoyo local a los procesos
como les digo, la comunidad, en el caso de Río Aves, que ha hecho, se ha tomado literalmente el área, cubriendo brechas con acciones que no ha hecho ni el municipio ni el Estado en mucho tiempo. Entonces quiero seguir alentando a la comunidad, pero creo que hay un abanico de posibilidades legales frente a las amenazas, que creo que no está del todo explorado. Entonces quizás por ahí hay un camino interesante a seguir. Gracias, Diego. Eso esperamos todos algún día. Y siguiendo con esta temática, Marta de nuevo nos pregunta sobre el lugar de Quiriyuca y qué recomendaciones le darías tú, ¿no? O qué pueden hacer para formar parte, bueno, de vuestro trabajo, pregunta en particular, ¿no? Pero me imagino alguna recomendación para poder proteger este sector. Sí, básicamente el esquema, como decía, ser parte de Quiriyuca, que pueda sumarse a la red, creo que es un poco difícil, más que nada por la data de ese sitio, y creo que no hay presencia singular de aves playeras, más allá de la importancia que tiene para la nidificación de aves acuáticas, de aves marinas, ¿verdad? Creo que es un poco difícil articularnos con nosotros, pero sí las recomendaciones son básicamente el esquema de trabajo de la RAP es el mismo, ¿no? Es el involucramiento de las comunidades es el elemento fundamental. Los proyectos que han sido exitosos o que han logrado cambiar el devenir de las amenazas en los sitios tienen que ver fundamentalmente, uno, con el involucramiento de comunidades, dos, con tener asesoría, respaldo legal. Hay un caso muy interesante que quizás algunos conocen, que es el caso de Tonquén, ¿verdad? El santuario, donde ahí se está mostrando un poco como que la dimensión legal, ¿verdad? Las acciones legales que ha llevado adelante la comunidad han sido un pilar fundamental, entendiendo que también hay un proceso local de apoyo a la conservación frente a un área que está muy amenazada por el desarrollo inmobiliario privado, por los loteos, etc. Entonces, yo creo que ahí hay una demostración que puede ser muy aplicable para el caso de Quiriyuca, de reforzar el apoyo legal, ¿verdad? Hay una serie, como comentaba también para el caso de Delphi, hay un abanico, hay una serie de opciones legales que en general no conocemos o no usamos con el potencial que tienen, pero la clave de todo este proceso, como decía en mi presentación, es la articulación local, es la comunidad, es el resguardo, la defensa de los territorios por parte de las comunidades como una construcción social del territorio, ¿no? Entonces, en general las comunidades siempre como que da la impresión de que llegamos un poco tarde a los procesos, ¿verdad? Pero en mi opinión esa sigue siendo hoy día la fórmula, recuperar los territorios desde la perspectiva, como decía, de que cuando estoy conservando, estoy haciendo una construcción social de los territorios, del medio ambiente humano en el que habitamos y en el que también existen estos sitios que son importancia para la conservación. Gracias, Diego. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No tenemos más preguntas ni en el chat ni en el Face. Si algún parte del equipo, Marcelo, Saskia, quiere hacer una pregunta a Diego, porque nos queda nada, 5 minutitos porque Diego tiene que marcharse a otra charla. Bueno, yo quería comentar un poco, al aprovechar que tengo la mano, que quería preguntar un poco estoy de acuerdo contigo con respecto a de que el involucramiento social es necesario para poder parar cosas que se nos vienen encima, porque muchas veces cuando se realiza cualquier intervención, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con el tema del humedal del Culebrón, nos llegan proyectos encima que no sabemos que nos iban a llegar. El problema es que, al fin y al cabo, todas las organizaciones sociales trabajamos con nuestro tiempo libre e involucra una cantidad de tiempo y conocimiento legal para poder parar cosas o parar edificaciones o parar construcciones de estos lugares que
que son importantes para muchas especies, y yo creo que eso es un poco como el freno, porque queremos hacerlo, pero la única forma para que nos hagan caso es tomar la parte legal, a través de denuncias, ¿no? Lo que tú decías. Y claro, muchos no tenemos ese conocimiento legal o tenemos abogados que nos puedan ayudar, ¿no? Sí, ahí un poco sobre ese tema, Miriam, quiero insistir un poco en el tema de las alianzas, ¿no? Por eso creo que es súper importante mirar los entornos de actores, de articulaciones, de colaboraciones posibles, porque efectivamente no tenemos, salvo contadas excepciones, en las instituciones capacidad legal, por ejemplo, ¿no? Pero sí existen instituciones que se dedican a esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, como el FIMA, la Fiscalía de Medio Ambiente. O sea, hay una serie hay que mirar los entornos posibles, las universidades, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado mucho con universidades, con las carreras de derecho, ¿verdad? Entonces hay que mirar un poco, ampliar el espectro de las colaboraciones posibles, porque claro, capacidad legal in-house son contadas las instituciones que tienen, pero si miramos en el entorno, ¿verdad? Y un poco nos ponemos un poco creativos e innovadores, vamos a encontrar en el camino instituciones que sí se dedican a esto, que tienen capacidad, pero eso implica como mover un poco las fronteras de las articulaciones y pensar en aliados estratégicos, ¿no? Hablábamos de esta charla tenía que ver con conservación de aves playeras en red. Justamente tengo que construir redes, ¿verdad?, que me permitan llevar adelante procesos con componentes de cómo involucrar comunidades, de cómo desarrollar la mejor ciencia, de cómo poder tener respaldo legal. Eso tengo que buscarlo en el entorno, articularlo, identificar las oportunidades. Por eso es fundamental esta lógica de pensar en más aliados, en pensar en más articulaciones, de cómo podemos sumar esfuerzos más allá de las capacidades que tenemos en nuestras instituciones, que siempre obviamente son limitadas, los recursos son limitados, pero pensemos creativamente, ¿verdad?, de quiénes son aliados o actores que nos pueden ayudar en nuestros desafíos. Gracias, Diego. Ahí tenemos que darlo. Muchas gracias, Diego. Muy interesante la presentación. Creo que todos hemos aprendido muchísimo y esperamos verte pronto por acá en la Bahía de Coquimbo. Muchas gracias, Miriam, por todo el apoyo con las preguntas. Gracias a Nicolás por el apoyo técnico y a todo el equipo de nuestro proyecto Humedales Costeros. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido una edición bastante especial porque estuvimos acompañados por amigos desde Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, y a mi parecer es algo fabuloso que podamos unirnos, ir sumando organizaciones, personas, porque como decía al principio, este es un trabajo muy grande y mientras más unidos, mejor vamos a poder enfrentar este tremendo desafío. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima conferencia. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias igualmente.